Hola y bienvenido al podcast de Tecnoapp 21, episodios semanales con análisis, entrevistas y conversaciones sobre tecnología. Yo soy Javier López y te acompañaré en los próximos minutos. Un año más comienza el curso escolar y cientos de miles de niños se enfrentan a los retos que están por llegar. Hoy analizo los peligros y ventajas de la vuelta al cole en un mundo completamente digital. Comenzamos. Bienvenidos a un nuevo episodio, una nueva temporada y en cierta medida un poco una nueva etapa del podcast de Tecnoapp 21. Esta es la sexta temporada, es el episodio 233, ni más ni menos, de este podcast. Y ya lo habréis notado desde el principio, hay una nueva melodía, una nueva sintonía, una nueva para el principio y una nueva para el final. Porque después de 5 años yo creo que ya iba siendo hora de hacer ciertos cambios en el podcast. La melodía la he creado con inteligencia artificial, tanto la del inicio como la del final, y al igual que las portadas ilustrativas de cada episodio, que cada episodio tendrá una portada que hará un poco referencia a la temática del episodio. Son pequeños cambios que voy a ir introduciendo en el podcast porque, bueno, por un lado me apetece darle un lavado de cara al podcast, por otro lado me apetecía jugar un poco con la inteligencia artificial para esta música y para estas portadas, y yo creo que además de vez en cuando viene bien, bueno, pues cambiar un poco el aspecto visual y sonoro de este podcast. Dicho todo esto, vamos a empezar con el tema del día, que es la vuelta al colegio desde la perspectiva de los peques, desde la perspectiva de los niños y de los jóvenes. Estamos en un momento bastante complicado para la juventud porque hoy en día tienen que lidiar con la tecnología. De esto ya os he hablado en el pasado varias ocasiones y lo he abordado desde diferentes perspectivas. Y la verdad es que la perspectiva que tienen ellos, la perspectiva que nos dan los niños, los jóvenes, los adolescentes, es muy distinta a la que tenemos los adultos. Porque nosotros hemos crecido en el 90% de los casos en el mundo analógico y luego se nos ha introducido en el mundo digital poco a poco. Pero los jóvenes de hoy en día, todos los que están nacidos por encima del 2000, han nacido en digital. Quien más que menos ya empezaba a manejar tablets o dispositivos con una pantalla táctil, a lo mejor quizás PDAs o los más rudimentarios smartphones del 2006, 2007, 2008, pero ya han empezado a manejar esta tecnología desde el principio y la han asimilado de una forma muy distinta. El problema es que hoy en día la tecnología lo inunda absolutamente todo y se ha infiltrado en diferentes aspectos muy importantes del crecimiento emocional y social de los jóvenes, de los niños y de los jóvenes. Y esto es algo que no estamos sabiendo tratar los adultos. Cuando llega la época escolar es cuando se tienen que enfrentar a la tecnología desde una perspectiva distinta porque tienen que afrontar los retos académicos que les presenta un nuevo curso, pero también los retos sociales y emocionales de tener que lidiar con sus relaciones interpersonales en clase, físicamente con sus compañeros y digitalmente con los compañeros de clase en las redes sociales o en las plataformas digitales en las que se están moviendo, y además las amistades que han creado fuera del ambiente escolar o del colegio o del instituto. Todo esto es un remix, es un cóctel que en cierta medida, en ciertas veces, es un cóctel molotov porque es explosivo. Es un cóctel muy, muy peligroso porque gestionar y lidiar con todo esto no es nada sencillo. Y la perspectiva de los peques es muy distinta a la que tenemos nosotros. Ellos no controlan o no saben controlar su tiempo de exposición a las pantallas. Muchas veces los adultos tampoco lo sabemos, ojo, solo que los adultos quizás por nuestro bagaje o por nuestra experiencia, pues a lo mejor sí que tenemos más herramientas o en ciertos momentos podemos detectar, oye, estoy pasando mucho tiempo en esto o simplemente tenía que hacer cosas y las he dejado de hacer porque he perdido tiempo en redes sociales, etcétera, etcétera. Y los adultos no podemos escapar de nuestras responsabilidades. Y los jóvenes, los niños,
tampoco es que puedan escapar de sus responsabilidades, pero digamos que pueden zigzaguear más y pueden esconderse un poco más o dilatar un poco más el tiempo para el que tienen que hacer las cosas que tienen que hacer, las tareas, etcétera, ¿no? Este es el problema, ¿no? Que muchas veces los jóvenes y los niños no saben gestionar su tiempo de exposición a las pantallas y estas pantallas ejercen una influencia muy, muy fuerte sobre su personalidad. Ya sabemos, esto se sabe, que un tiempo prolongado a las pantallas seguido genera luego una desconexión que genera ansiedad, ira, etcétera, ¿no? Y rabia, porque sacas a la persona de su mundo, de donde está, y le vuelves a una realidad en la que a lo mejor tiene que hacer ciertas cosas que no les apetecen. Entonces, esto sabemos que es muy contraproducente para los niños. El problema es que, como digo, hoy en día viven en un mundo digital en el que tienen que estar expuestos a la tecnología, están obligados a estar expuestos a la tecnología porque muchas de esas tareas que tienen que hacer en el colegio son tareas digitales. La mayoría de los colegios ya han digitalizado gran parte de su currículo, del currículo académico de los niños, y muchas de las materias que tienen que hacer, muchos de los trabajos, tienen que hacerlos digitalmente, bien con un Chromebook, bien con un ordenador, con una tablet. Dependiendo del colegio y de la metodología que está utilizando, ese colegio tienen unas herramientas u otras, pero todas, en cierta medida, pasan por manejar dispositivos tecnológicos, que por un lado es lógico, normal y es bueno, porque les prepara para el mundo en el que van a vivir, donde van a tener que estar conviviendo con todo ese tipo de dispositivos, pero por otro lado genera también una desconexión sobre el mundo físico, sobre el mundo del papel, ese que, bueno, pues los que somos padres hoy en día, pues tuvimos que vivir en su día, y bueno, en nuestra época lo más que había era un proyector con diapositivas o te proyectaban una película con un proyector o algo así, pero nada más. Era un pequeño complemento a todo lo que se hacía en papel y en físico. Hoy en día es completamente al revés. Es decir, si tienen un libro es como un complemento al material digital con el que están trabajando. Como digo, esto genera una exposición, un nivel de exposición de los niños a todo el entorno digital que es complicado de gestionar. Porque, como digo, hay una serie de expectativas por parte de padres, profesores, docentes, equipos directivos, incluso por toda la comunidad educativa respecto a lo que la tecnología tiene que aportar al proceso educativo, y esas expectativas se están cumpliendo en cierta medida, pero por otro lado estamos metiendo a toda esta nueva generación de niños y de jóvenes en un mundo cada vez más conectado y más digital, donde, como digo, es más difícil cortar esa conexión y establecer lazos personales y un proceso educativo que sea offline, por decirlo de alguna forma. Este es uno de los problemas principales que yo veo en la vuelta al colegio, ¿no? En que pasan de tener unos dispositivos que han estado utilizando única y exclusivamente para el ocio, bien las consolas, bien las tablets, los smartphones, etcétera, o la televisión, todas las pantallas que han estado utilizando para su ocio. Y cuando digo ocio no me refiero solo a jugar, me refiero a pintar, dibujar, a relacionarse en redes sociales, a escribirse, etcétera, etcétera, a hacer fotos, etcétera, ¿no? Todo esto lo han estado utilizando para el ocio y ahora, de repente, van a seguir conviviendo con ese ocio en los ratos que puedan, pero van a tener que utilizar las pantallas también para el tema académico. Y esto genera un conflicto, un choque y una fricción. Luego, por otro lado, hay cierta preocupación y cierto miedo por la ansiedad del rendimiento académico. Es decir, porque los niños, cuanto más van avanzando en los cursos, más expectativas se tiene sobre ellos, más complicado es el curso que tienen que hacer, y eso les acaba generando cierto grado de ansiedad. Esto nos ha pasado a todos, que afrontas un nuevo curso y bueno, pues al final tienes miedo a si te vas a adaptar bien o mal, a tus compañeros, a qué habrá cambiado, a si seguirá todo igual. Incluso los que han pasado un mal año porque han sufrido bullying o no han sido aceptados en el grupo en el que estaban, pues tienen ese rechazo y esa ansiedad frente a la vuelta al colegio, ¿no? Y todo esto son cosas que hay que tener muy en cuenta. A veces
los padres, podemos detectar todo esto, los padres, los profesores, podemos detectar todo esto y podemos verlo y podemos, digamos, atajarlo antes de que se convierta en un problema mayor. Pero otras veces no, porque pasa muy desapercibido, porque los niños, sobre todo los que sufren acoso y demás, lo esconden bastante bien por miedo a que pase algo si yo digo algo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, esto es algo a lo que hay que estar muy, muy pendientes en esta vuelta al colegio, porque los peques nos van a ir dando señales de cómo van las cosas, incluso antes de que empiece el curso. Nos van a ir dando señales en su forma de comportarse en casa, en si se adaptan o no a esos nuevos horarios. Por supuesto, todo esto es un proceso de adaptación. Nos pasa a los adultos cuando tienes que volver al trabajo después de un periodo de vacaciones, ¿no? Y les pasa a los niños y a los jóvenes cuando tienen que volver al colegio después de, imaginaos, si vosotros habéis estado 15 días o 3 semanas de vacaciones, un mes los que son más afortunados, pues ya te cuesta volver al trabajo, ¿no? Arrancar, encender el ordenador, acordarte de la contraseña si es que la tenías o de las cosas que tenías pendientes, etcétera, ¿no? Pues imaginaos un niño o un joven que ha estado 2 meses y pico, casi 3 meses, bueno, pues disfrutando la vida en el mejor de los casos o haciendo algunos trabajos en los que tenían algo pendiente en el peor, ¿no? Pero que han estado muy, muy, muy desconectados de una realidad en la que ahora se les va a exigir mucho. Todo esto, como digo, es crear unas expectativas y generar una ansiedad que el proceso de adaptación es paulatino. Por eso el mes de septiembre, todo el mes de septiembre, es un mes en el que, bueno, es una toma de contacto. Los profesores lo saben, los colegios lo saben, que es un mes complicado en el que, bueno, pues hay que ir poco a poco introduciendo las materias, que los alumnos vayan haciendo grupo entre ellos, que se vayan conociendo, porque aunque se conocían muchos, otros no, hay cambios en las clases, etcétera. Y todo esto, pues al final es un problema con el que hay que tratar. Y luego, otra de las cosas importantes que hay que tener en cuenta es el papel de los padres, ¿no? Y también de los educadores en todo este proceso. Nosotros podemos brindar un cierto apoyo emocional para darles tranquilidad, para preparar emocionalmente a los niños para la vuelta al colegio en todo este proceso. Podemos establecer una serie de estrategias para manejar ese estrés y esa ansiedad, estableciendo rutinas y ciertas dinámicas en la familia que faciliten un poco, en cierta medida, que todo esto no sea traumático para ellos, porque al final es un cambio y es complicado, ¿no? Y luego tenemos que mantener las líneas de comunicación abiertas para intentar detectar ese tipo de problemas antes de que luego se conviertan con el tiempo en algo enquistado y en algo mucho más grave, ¿no? Hay que fomentar que los niños expresen en la medida de lo posible sus sentimientos y sus preocupaciones, que muchas veces lo hacen, porque son los primeros en decirte no quiero hacer esto, o no me gusta esto, o esto no lo voy a hacer, o etcétera, etcétera, ¿no? Son los primeros que se suelen expresar. Pero a veces, cuando son retraídos o cuando se encuentran en una situación que les supera, pues muchas veces se encierran y no sacan eso fuera. Y mantener, como digo, una comunicación abierta ayuda mucho a detectar esos problemas e intentar atajarlos con ellos, con los profesores, y ver un poco entre todos cómo se puede hacer esa adaptación mejor. Y por supuesto, todo esto pasa por una colaboración con los maestros, con el colegio, para que tiene que haber una relación fluida entre padres y profesores que nos permita a todos adaptarnos a lo que los niños necesitan, porque los maestros tienen que adaptarse a las nuevas clases, a los nuevos ritmos, a coger todo eso que tienen pendiente de enseñar a los alumnos y meterlo dentro de lo que ellos tienen pensado para el curso. Y luego, por otro lado, los padres, nosotros tenemos que ser capaces de adaptarnos también, de adaptar nuestros flujos de trabajo, nuestros flujos familiares, todos los horarios, encajarlos como si fuese un cubo de Rubik para que esto funcione, porque al final es una dinámica global, es una dinámica que engloba a los padres, a los hijos y a los educadores y profesores, ¿no? Y tenemos que ir todos bien sincronizados, porque si no, al final esto no funciona. Dicho todo esto, yo os recomiendo que os preparéis, porque el mes de septiembre es un mes complejo, es un mes complicado.
hay que organizarse muy bien, tanto los materiales como las rutinas diarias, las horas de sueño, la alimentación incluso. Hay que intentar ajustar los horarios para que cada vez todo sea más parecido a lo que se van a encontrar en el colegio antes de que llegue la fecha límite. Hay que hacerlo gradualmente, poco a poco. Hay que hacer actividades previas al inicio del curso para generar un poco ese entusiasmo, ¿no? Ilusionarles incluso, ¿no? Pues llevándoles a comprar el material, etcétera, ¿no? Da igual la edad que tengan, incluso aun cuando son mayores, es bueno que estén emocionados positivamente para el inicio del curso. Entonces, bueno, no se trata de comprar por comprar, sino de hacerles partícipes, ¿no? Tengo una lista de material escolar, tengo que comprarlo con yo, pues bueno, pues me le llevo al niño, a la niña o al joven y que me ayude, ¿no? Y que me diga incluso, pues, oye, tienes que tener este material, pero ¿hay alguna variante? ¿Algo que realmente te apetezca? Dentro del presupuesto, ¿no? Algo que te pueda gustar, ¿no? Llevar a clase, enseñar, etcétera, ¿no? Este tipo de refuerzos positivos, estas técnicas para la motivación, no solo hay que hacerlas al principio, hay que hacerlas también en diferentes momentos del curso. Esos refuerzos positivos, ese reconocimiento también de los logros, de lo que ellos van consiguiendo, es muy importante hacerlo durante todo el curso para que ellos sientan, ¿no? Y se sientan valorados. Algo que es un poco de cajón, pero que a veces viene bien recordar cada cierto tiempo, ¿no? Creo que el comienzo del curso es un momento que puede ser muy estresante y que de hecho es muy estresante para todas las partes implicadas, porque los profesores también están de los nervios en los claustros previos a los inicios de las clases. Ven la avalancha de cosas que se les viene encima y la verdad es que es muy, muy estresante, muy agobiante. Entonces, bueno, también hay que tener flexibilidad con ellos y darles cancha, darles margen para que se puedan adaptar a todo lo que les viene encima. Hay que tener mucha mano izquierda con los jóvenes y sobre todo con los niños, sobre todo con los pequeños, porque van a tener que cambiar sus rutinas, van a tener que dejar de hacer muchas cosas que les gustaban para hacer otras cosas que de entrada no les gustan. Entonces hay que intentar motivarles como sea con cosas positivas. Y luego los padres tenemos que hacer un proceso de adaptación a la realidad que nos vamos a encontrar, a los estrés de llevarles y traerles del colegio. Tenemos que hacernos una idea de un planning personal y un planning familiar para que todo encaje antes de que venga todo esto y se nos eche encima, porque si no luego, como digo, surgen conflictos pues por todas partes y esto es como un castillo de naipes que como no lo tengas todo muy bien organizado, cae una ficha, caen todas y al final, pues esto puede ser un auténtico problema. Y os lo dice alguien que ya lleva pues unos cuantos años, más de 10 años con el tema escolar encima, viendo cómo cada año se repite la historia de una forma diferente, porque todos los años son distintos, cada año es una experiencia nueva, pero puede resultar una gran experiencia y septiembre puede ser un gran mes, un mes estupendo, si se prepara con tiempo. Y cuando digo con tiempo es que, estando ya como estamos, hoy es, si no me equivoco, 6, ¿verdad? 6 de septiembre. Pues este es un trabajo que hay que hacer desde ya, porque la vuelta al cole es ya inminente. Si no lo habéis hecho, este fin de semana dedicadle tiempo a esto y no perdáis ni un minuto en buscar cada detalle que os pueda surgir un conflicto alrededor para dejarlo bien fijado y para dejar un plan hecho que encaje con todos. Os deseo muchísima suerte, porque esto hace falta también un nivel de suerte importante. No vale solo que tú lo planees todo bien, necesitas también un poquito de suerte para que las cosas funcionen bien. Os deseo muchísima suerte, que el proceso de adaptación sea positivo. Y poco más que decir a este respecto, que estoy encantado otra vez de estar de vuelta. Intentaré que sea como de costumbre todos los viernes a la misma hora un episodio, que iré diciendo las pequeñas novedades que vayan surgiendo en el podcast esta temporada, os las intentaré presentar con tiempo. Y sin más, muchas gracias por descargar y escuchar el episodio, muchas gracias por acompañarme una nueva temporada en esta aventura y nos escuchamos la semana que viene. Un cordial saludo.